Buenas noches, otra vez aquí en el búnker, trayéndoos cosas que van a interesar. Pero antes de nada, como siempre y como siempre hacemos, cabecera. Bueno, pues esta noche estamos con José Ramón García Alba, también conocido como Pachón, que es presidente de la Unión de Campesinos de Asturias. Buenas noches, ¿cómo Buenas estamos? noches, bien, aquí estamos. Bienvenido de vuelta a este búnker aquí en Tierra de Nadie, donde podemos decir lo que otros no dicen. Yo tengo un montón de preguntas. Bueno, podemos tutearnos, ¿no? Sí, Como la hombre, última vez. faltará más. Vamos a ver. eh, yo voy a empezar con lo del lobo, porque para mí la idea de lo que surgió, yo no sé si es por cuestión de en los medios de comunicación, hablo de prensa escrita al menos, donde dicen que el lobo está llegando incluso a las afueras de Gijón, a Cabueñes, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es una realidad o estamos ante noticias para alarmar a la gente? Bueno, en esto nosotros ya lo venimos diciendo en los últimos años, de que el lobo vendrá al campo San Francisco y solo. Porque a manera que la ganadería en extensivo y el medio rural se matarroliza, pues él se va acercando a la civilización y él acaba siendo espera. Ya ahora mismo hay mucha gente que lo está viendo, en la carretera, que te esperan, que le sacan fotos. Pues eso va a llegar a que, bueno, ellos van detrás de la comida fácil. La comida fácil ahora está alrededor de las grandes ciudades y acabará introduciéndose dentro de ellas. Vamos a ver, la idea de el lobo comiendo comida fácil, yo tengo dicho muchas veces que se veía en Tineo, en medio de los nevades, bajando a los despojos que había por donde los bares. De los mataderos y de los También. bares y de muchos sitios, pero bueno, era... Estábamos hablando de Tineo, exactamente. pero ahora estamos hablando en este sentido que se vio el lobo ya en la zona de Cabueñes, en la zona de Gijón. ¿Está ocurriendo lo mismo entonces que con el jabalí? Lo mismo, ellos van, cada uno tiene una adaptación, el jabalí es más fácil que se adapte a los humanos antes que el lobo, entonces él vino primero, pero irán viniendo incluso el oso, ¿eh? El oso lo vamos a ver muy próximo a las ciudades en muy poco tiempo. Lo del oso, como que tenemos demasiado poco en Asturias para verlo. La verdad que cuando se nos acerque estaremos tú y yo dando margarites, No, ¿no? no lo creas que está tan lejos ya, ¿eh? ¿Sí? Hay mucha población, ya se ve que amplió el radio muchísimo y no está tan lejos ya de que llegue aquí a la ciudad, ¿eh? Yo creo que antes de los próximos 10 años que está aquí, que todavía nosotros tenemos que seguir trabajando. A ver, dentro de 10 años yo estaré a punto de jubilar. Hago 60 en enero, 10 años, 70 y algo, sí, por ahí. Oye, háblase mucho y esto yo tenía aquí unas noticias que vienen de la Nueva España de hace unos días sobre la picaresca en el cobro de daños del lobo enciende a los sindicatos ganaderos. Cuéntame, Bueno, ¿qué y esto? ¿Verdad? ¿Mentira? no, eso es mentira. Es una vez más la administración intenta ahorrar unos duros por ahí echando la culpa de nuevo a los ganaderos, ¿entiendes? Ellos, las explicaciones que se nos dio en la reunión que tuvimos el otro día, pues fue de que había gente que iba a Galicia, que compraba sobre todo potros, que los compraba a 20 euros y que después que venía a Asturias y que los cobraban a 400 porque aquí eran asturcones. Y le echan la culpa al ganadero, que fue a Galicia, los pagó, los trajo en un camión, se los clasificaron, se lo metieron en una carta geológica y ahora le dicen que es un poco menos que un ladrón. Una pregunta, Pachón. ¿Dónde venden asturcones a 20 euros en Galicia?
Pues Digo, porque no lo sé, yo la verdad que lo desconozco. para ir a comprar. Lo desconozco, pero bueno, Oye, pero ellos es en lo que se basan y después dan otro dato de que ellos miraron por los DNIs y por los CEAs de los ganaderos y otro dato erróneo, que es que hay ganaderos que cobraron el 100% de lo que lo cobraron de lobo. Sí. Pero claro, aquí nadie se da cuenta de que tú, si tienes una ganadería, tienes que seguir manteniendo el número. Claro. Si el lobo te mató mucho, tú las crías que te salgan, sobre todo las hembras, no las puedes vender. Las tienes que dejar para reproducir para el año siguiente porque si no bajas. Claro. Y si bajas acabas no teniendo nada. Entonces ellos eso no lo valoran, ¿no? Ellos dicen que el 100% de los daños que los ingresos que tuvieron algunas ganaderías, pues que son de los daños que cobraron de lobo. Y que ahí pues ellos ven el fraude, cuando no es así. Claro, yo sé de algún compañero que tiene cabras que ni siquiera dejando todas las hembras y es capaz de mantener el cupo que tiene de cabras. Entonces hay tantos ataques de lobos. Claro, hay muchísimos ataques de lobo y hay muchísimo ataque a las hembras, sobre todo en invierno, ¿entiendes? Entonces, claro, ese ganadero, aún dejándolas todas, tiene bajas, no mantiene el cupo. Hombre, yo estuve en contacto con gente animalista que dice que hay que proteger también al lobo. La realidad es que debería haber un equilibrio entre una cosa y otra, porque dejarlo todo para Prado parece a mí que no llegue la solución. Ya, no, evidentemente, y nosotros también lo que decimos ahí respecto a la estafa que salió el consejero diciendo es: y el potro percherón es una raza de el más ancho, que es muy bueno para carne, que vale 600 euros y les dan 160, ¿hay quién está haciendo el fraude? ¿El consejero o el ganadero? Yo aquí en esto de los fraudes, ¿qué quieres que te diga? Viendo cómo está la política hoy en día y viendo cómo está el meter la mano en la caja a todo Dios, pues si me preguntas voy a meter aquí un petardo de la hostia. Pero sí, bueno, que si te pueden dar menos van a darte menos, eso es un hecho. Evidentemente ellos clasificaron el Asturcón, le dan un valor porque querían recuperar la raza y ahora le están poniendo al ganadero que están intentando recuperar la raza. Pero pues, Pachón, no me jodas, ¿cómo va a venir un Asturcón de Galicia? Bueno, pues eso es lo que dicen. El Asturcón tiene que venir del Sueve, por lo menos. Claro, pero bueno, ellos ahora dicen aquí que los clasifican siendo rojos o siendo negros y siendo de poca talla, eres Asturcón fijo. Sí, claro. Entonces yo salí percherón. Oye, estamos, y esta pregunta hagola con toda la... ¿Estamos ante una dejadez del Principado con relación al colectivo vuestro? Sí, llevamos tiempo que a nosotros se nos ve en todo momento como algo verde. Decir que tan se les hincha la boca diciendo el despoblamiento del medio rural, que hay que potenciar, pues en este caso es al contrario. Ellos dicen una cosa y hacen totalmente la contraria, ¿entiendes? En el tema de los lobos, pues ahora ya sacan la moda de que es el ganadero, que es el que es más listo que ellos y les cobra daños que ni siquiera son. Por el otro lado, el tema de los incendios, como seas ganadero, te la chupas, y así pues iden. Hombre, la superficie la descuentan sin saber quién es. Bueno, había hace unos días un colectivo que estaba repoblando un pueblo y que los manden a todos a juicio y con penas. El problema de la repoblación es la ayuda que también tienen que hacer desde el gobierno y sobre todo a los campesinos y los ganaderos, el concederles la credibilidad suficiente, porque yo creo que si me dices que este conocido tuyo que tiene que estar repoblando, colocando el número de cabres continuamente, o una de dos, en la zona que está habría que hacer una cacería de lobos por narices, porque eso parece ya, a ver cómo decir, parece ya una incompetencia total
del servicio que tienen que hacer allí del medio rural el Principado. Porque hay ganaderos que, bueno, ellos sacan en los datos que sacan con muchísimos daños. Este concretamente del que yo hablaba, el año pasado tuvo 100 daños y solo cobró 42, con lo cual él contribuyó al mantenimiento del lobo con un 60 y tantos % de animales para lobo que no cobró, en pérdidas. ¿En pérdidas cuánto estamos hablando? Bueno, pues en pérdidas, pues imagínate, si cobró un 40, pues perdió un 60. Sí, no. Claro, ¿entiendes? Entonces, bueno, pues él colaboró él solo con el mantenimiento del lobo. Y que le digan de que él es quien está haciendo fraude con los 40 que cobró una más, con los 60 no. Y además se ve negro para poder mantener, porque él estaba metido en ecológico, sí, y lo tuvo que dejar, porque tú en ecológico tienes que comercializar el 40% de lo que produces y no llevó camino de poder hacerlo, porque tú imagínate en cabritos y en lo de las ovejas, en los corderos y en todo esto, se te lo pañan los 2 primeros días, el lobo te lo coge y se marcha con él en la boca y se lo va a comer, y como no tiene crotal, pues tú ya no llevas camino ni de cobrarlo, ni siquiera de justificar de que la oveja parió. Recordar a esta gente que nos ve que el crotal hielo que... Efectivamente, el número, el pendiente que lleva en la oreja con el DNI. El DNI del animal. Porque a veces cuando hablamos, la gente que nos está viendo no sabe lo que es un crotal, pero bueno. Vale. Yo espero que sí lo sepan y sí se den cuenta el daño en sí que está ocurriendo y que nadie está haciendo nada. Yo cambiaría el titular y diría: la picaresca en el pago de daños del lobo, para que no encienda a los a los ganaderos. No, hombre, y además ahí podríamos añadir también, vamos a ver, si ellos tienen claro de que hay ganaderos que están haciendo el fraude a costa del lobo, tenemos un plan de lobo que hay que extraer 45 lobos en Asturias. Nunca se cumplió y este año menos. O sea, todos los años 45 lobos. Lobos hay que extraer 45 lobos, hay que matarlos o extraerlos del tema. Bueno, pues que vayan a esas zonas donde ellos creen que hay picaresca, que ellos los traigan lobo y a ver después cómo los ganaderos, si no tienen daño, cómo lo hacen. ¿Dónde más está ocurriendo los estragos, los daños? Bueno, son municipios que todavía tienen actividad tan cerca de la rasa costera como es Villayón, Pola Allande por el Puerto del Palo, Tineo. Estamos hablando de occidente. Del occidente, bueno, y después aquí en la zona del Sueve, en Ayer, vamos, hay zonas. En la zona del Sueve. Claro, y en Ayer también. Que esto, hasta que no haya ataques a turistas, igual no va a haber nada que hacer con ellos. Claro. Pero oye, que el Sueve y una zona turística por donde hay mucho paso de personas, y el lobo se está afianzando cada vez más al ser humano. Efectivamente, cada vez lo tenemos más próximo. Bueno, pues lo vemos. Que en cualquier momento puede haber un ataque. Bueno, pues puede pasar cualquier cosa. Depende del hambre que tenga. Sí, siempre comento esto porque fue la única vez en mi vida que sentía el lobo cerca de mí, y fue en Yernes y Tameza, subiendo a una cueva que hay allí. El cámara y yo íbamos con otro paisano de la zona grabando lo que encontrábamos en un 4x4, y en un momento dado vemos una vaca que está tirada en el suelo y medio comida, y dije yo, graba, y fuimos a grabar, y no me digas por qué, bueno, yo todavía me repeluzno, pero había un bosque bajo aquí y una ladera. Y díjome el cámara: no hagas ningún movimiento raro y vamos a volver despacio para el Willy, para el 4x4. Dije yo, ¿qué pasa? Dice él, mira a la izquierda, y según miré vi cuatro lobos, que yo para mí por un momento pensé que eran perros, porque, bueno, perros o pastores alemanes, pero claro, cuando te fijes que están agazapados mirándote, y yo póngome a decir algo, y cuando miro para el otro lado había 5 o sea, estábamos rodeados, como quien dice, y repelúndome porque... Bueno, eso es que no los vieras, Ellos, como andes próximo a ellos, es uno de las características que tiene el lobo, que
lo que decimos en Asturias, se ponen los pelos de punta. Sí, Eso aunque no los hubieras visto. y lo que hicimos fue coger Eso es por el olor que desprende. Ajá, pues compañero, yo todavía me recuerdo y no voy de valiente por la vida, pero tampoco voy de cobarde. Ya. Y la verdad es que fuimos despacín y metímonos en el wheel y media vuelta y ya grabamos todo lo que teníamos que grabar ese día. La vaca estaba medio comida y ya te digo, había 4 por un lado y 5 por otro. Sí. O sea, era una manada de 9 y debieron escuchar el wheel y escaparon para los lados. Pero bueno, nosotros marchamos y siguió la fartura. Claro. Ahí siguió la fartura. La cuestión está en que el año en que fue eso era Yermes y Tameza 2007. Hace 11 años. Bueno, sí. Perdón. Sí, 11 años. 11 años. De perdón, nada. Sí, sí. O sea que, digamos que esa manada de 9... Bueno, pues se multiplicó por unos cuantos. Y teniendo comida más, porque ellos, depende de la comida, del alimento que tengan, crían más o menos. Allí hay una majada con una especie de lago donde guardaban ganado en aquella cuevina y allí para beber. Y aquella vaca estaba reciente, no era... Sí. Entonces, bueno, yo ya te digo, fue la primera vez y bueno, si no encuentren qué da ellos de comer, que hagan como con los buitres, que ellos tiren comida o con los rompehuesos o con... Bueno, yo creo que lo hacen, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que se está haciendo porque todos los animales conocen el rollo del vehículo que lleva la comida. Y ellos a ciertos vehículos no les tienen miedo. Los que andamos por el monte todo el día lo ves, ¿entiendes? Yo los veo a menudo, ¿entiendes? Entonces sabes que ellos al vehículo no se apartan de él. Entonces ya que saben que ese vehículo les proporciona comida. Pues ahora imagínate lo que por ejemplo, empezar a subir por el Sueve para el Pienzo, sí. E ir de turista, de alpargates y un bastón, y que en un momento dado se te merienden. Bueno, pero bueno, seguramente que habrá mucha gente que anda por ahí haciendo turismo por el monte y lo vio, porque se ve fácilmente. Hablabas de las buitres, Las buitres, como están muy acostumbradas a que les lleven comida, como andes con un vehículo, sobre todo en zonas altas, te empiezan por arriba 40 o 50 que te bajan hasta muy próximo a ti, que impone a los que estamos acostumbrados a verlo todos los días. Y seguro que algún oyente da fe de lo que estamos diciendo. En cierta ocasión, en la zona de León, por la parte de Pola de Lena, o sea, quiero decir, en esa zona, estuvimos grabando también, era un rebaño de ovejas que había tenido un ataque de lobos, se habían matado 4 o 5 ovejas que no les habían comido, que les habían dejado como en un rincón, y una de ellas en el cercado. Y el documental que estábamos realizando, díjome el jefe, mira, vas a ver cómo vienen los buitres a comer a la que está en el cercado. Y empezaron a grabar, y al cabo de 15 minutos debía haber encima de aquella oveja, y no exagero nada, unos 50 o 60 buitres que en 15 minutos dejaron los huesos. Sí, eso queda más limpio, ¿eh? Eso queda muy quedó la piel y los huesos, lo demás fue todo comido. Pero la situación tiene que haber un equilibrio y una justicia en todo esto. Efectivamente, eso es lo que pedimos. Pues eso es lo que... Y bueno, ahora estamos esperando, porque seguramente que sacarán el baremo de daños otra vez. Nos dijeron que en 15 días que nos volverían a llamar, pues veremos a ver cómo lo sacan. Pero bueno, viendo la preparación que hizo tanto en los medios como nos dijo a nosotros el consejero, nos tememos lo peor, ¿entiendes? Nos tememos que, bueno, pues incluso se hablaba, hay rumores ya que dejan caer que el ganadero que tenga malas prácticas agrarias, porque ellos consideran que si tú tienes más de un daño, pues que ya empiezas a ser tú que lo expones tú al lobo, no es el lobo que venga a tu rebaño, sino que lo estás exponiendo, que esos que ya no cobrarían, pues bueno, entonces ahí hablaremos de palabras mayores y bueno, nosotros en UCA estamos preparados para combatir contra todo esto, vamos.
Es que me parece injusto y me parece impropio de cualquier gobierno hacer que Sí, porque en Asturias si algo tenemos, sobre todo las zonas altas de Asturias, es el ganado en extensivo y ganado que tuvo durmiendo fuera pues los meses, sobre todo los meses de verano. ¿Qué acabamos con eso? Que las tienen que llevar a su casa. para que después anden vacilando de que tenemos la mejor carne de no sé qué más. Efectivamente. Pero la mejor carne y la que lleva el lobo, por lo visto. Sí, porque eso acuérdome mucho cuando hablábamos con los viejos, con mi abuelo y con tal, y siempre él le llamaba mucho la atención y así me lo trasladaba, de que la zorra, cuando venía al rebaño las pitas en el medio rural tan sueltas, y que siempre llevaba la que estaba poniendo. Nunca, tú te metes en un montón y cogía la que estaba poniendo. O sea, había una poniendo y llevaba aquella, ¿entiendes? Las otras que eran viejas no las quería. No, entonces, dice que gallina vieja buen caldo. Claro. Pero bueno, la raposa, claro, digo yo que tendrá vista para... algo le veía, que diferente. Oye, también quería comentarte, y con el jabalí, dentro de la agricultura, los estragos que está haciendo, no va a haber también una limpieza, no va a haber también una caza. Bueno, nosotros llevamos más de 30 años peleando contra eso, y yo el otro día buscando en mi casa, yo tengo un archivo importante, llevo toda la vida con esto también, y el otro día vi, pues hace 30 años hubiera metido un jabalí en la consejería, porque había un problema de daños del carajo. Y viendo los recortes de prensa, viendo los escritos que metimos, a día de hoy no habríamos que cambiar esa fecha, y pasaron 30 años, pasó casi una generación, y seguimos exactamente igual que estábamos, o incluso empeorando. ¿Qué se pretende con ello? Bueno, pues aquí hay intereses, bueno, la parte de los cazadores defienden su postura, que yo puedo entender, que ellos quieren tener caza para poder tal, y por el otro lado la administración pues les dejó a ellos el pago de esos daños, con lo cual ellos también, encima ponen ellos el guarda, para que te vaya a ver a ti los daños, pues no van a ser tontos de pagarte lo que vale, van a intentar pagarte lo menos posible. En este caso, para ir a la justicia, pues es muy caro. Tú tienes que pagar un procurador, un abogado y un ingeniero agrícola que te haga el informe. Todo eso tiene un coste muchas veces mayor que el daño. Entonces la gente no está reclamando precisamente por eso, pero bueno, eso conlleva lo que está pasando, el despoblamiento. Pues yo voy a decirte una cosa, son muy burros haciéndoles cosas, pero yo pongo lazos por los 4 costados y que caiga el jabalí, que caiga, que va para el frigo ahí a... Eso hubo gente que hizo alguna cosa de esas, pero bueno, eso no podemos decir, es una barbaridad, porque ahí puede caer cualquier cosa. Sí, pero y que si nadie hace algo por mí, tendré que hacerlo yo. Efectivamente, eso sí es verdad, que la gente, bueno, pues cuando se ve ahogada, pues claro, pasa lo que pasa. ¿Cómo me van a fastidiar 2 días de buey, a lo mejor de maíz o de...? Sí, patatas, es impensable hoy sembrar 4 patatas. Patates. Claro. Les patates, salió por ahí una noticia que de León para abajo estaban a 1 céntimo el kilo, y que la gente estaba tirándoles, los agricultores estaban tirándoles porque para venderles a 1 céntimo el kilo, que cuando llegues aquí están a 2 euros. ¿Cómo y eso? Bueno, ellos no sé, será que este año hubo mucha producción, pero de todas maneras en Asturias no podemos estar en eso, porque hay que pensar que la mitad de Asturias está cerrada. La mitad de Asturias no puede sembrar patatas. Nosotros en ese aspecto ya incluso tuvimos alguna discusión con Jesús Casas, porque tú fíjate, tenemos un baremo de daños, que en el baremo la patata en Asturias, sacada por jabalí o por cualquier otra historia tal, son 60 céntimos. Pero sin embargo, fíjate tú, la picaresca, que por la polilla guatemalteca, que te van a arrancar toda la tierra y te joden la cosecha entera y vera, entonces ahí las pagan a 40 céntimos. Entonces, bueno, pues yo le llamé la atención precisamente por esta razón. Digo, a ver, bien pudieras leer del baremo siquiera, ponerlas lo mismo, porque aquí depende de quién la saque, hay un precio u otro. Oye, a lo mejor llegué la guatemalteca esa y mucho más
a fallaiza para Claro, bajar claro. el precio que el Y jabalí, después, como es más pequeña. claro, después hay otra cosa que yo también planteé con este motivo. Acabamos cerrando toda Asturias. Asturias hay que pensar, la gente que piense, de que Asturias en los próximos años va a estar toda cerrada a la siembra. ¿Por qué? Porque la polilla se alimenta de patata. Claro. Pero tú imagínate que hay fincas de 10 hectáreas, sobre todo en la raza costera, que iban a patata. En esas quedaron 4 o 5 toneladas de patatas, de un año para el otro, porque la máquina saca, pero no al 100%. Sí, Siempre, claro. quedan patatas. Esas patatas pasan el invierno ahí y para el año que viene vuelven a nacer. Con lo cual, la polilla tiene alimentación. Sí, claro. Entonces lo que había era, sacas las patatas de este año y para el año que viene la cal parece ser que también le afecta. Bueno, pues había que volver a labrar esas tierras, había que volver a hacer un cribado y había que echar cal para intentar erradicar la enfermedad. Pero nada de todo eso se está haciendo, ¿eh? O sea, que al final de cuentas, No, vamos Ni- todos. Ya ves que cada año ampliamos más. no, ya. Ni agricultura, ni ganadería, ni pesca, ni nada. No, más la patata, sobre todo, salvo la raza costera, los demás pues ya para consumo propio. Hombre, Que ni eso queda siquiera. tenemos en cuenta que como todo esto parece que va para turistas, hay lobos bastantes que vayan comiendo turistas. Sí, pero eso tampoco va a ser así, porque No. el pueblo que se cierra, el camino se cierra. Sí, claro. Entonces ya allí ni turistas ni otra cosa. No solo no queda para Prau, sino que queda para Monte. Claro, claro. Y eso es uno de los problemas que, bueno, yo el otro día en Llanes que fui a una charla sobre el despoblamiento del medio rural y ya lo dije. Digo, a la gente del medio rural ahora mismo, el mayor enemigo que tiene es el matorral. Te está viniendo el matorral, queda un habitante por pueblo en la mayoría de los sitios, y el matorral lo tienen a 50 metros de su casa. Claro. Con lo cual, el jabalí, los lobos, todo lo tienen allí a la puerta, Cuando esperando antes, que suelte las Sí. gallinas, cualquiera, el ternero, el potro, lo que sea, para precisamente matar. antes era el ganado el que iba Efectivamente. haciendo Claro. que eso se pusiera. Conservaran los caminos y todo. Yo no sé tú, pero veo este futuro un poco oscuro. Y Sí, no quiero ser pesimista. está complicado y sobre todo por la matorralización. Vamos, el matorral está haciendo Sí, estragos en Asturias. Los hartos y espines y de todo esto, pues, en fin. Si eso tennos al corriente desde aquí del búnker, vamos a hacer lo posible por hacer un llamamiento para que todo esto vaya marchando más o menos. Bueno, y que nos hagan un poco caso a los sindicatos agrarios, que no tan equivocados estamos. No, es que sois vosotros los que tenéis que decir lo que nos hace falta, porque sois vosotros los que lo conocéis. Lo que no puede hacer nadie desde un despacho y plantar patatas. Ya. No creo que les hayan plantado mucho. No creo. Yo tampoco lo creo. Pues, José Pachón, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias Buenas a ti. noches. Buenas noches. Y a seguir peleando. Vamos a seguir. Que o sea, lo que lleve UCA Sí. lleve precisamente una necesidad para que los nuestros campesinos y agricultores sigan tirando para adelante. Sí, por eso hacemos el esfuerzo. Yo no creas que para mí es fácil. Me pego todos los días una paliza de coche desde Tineo, desde la zona de Navelgas a Oviedo, para poder defender los intereses míos y los de los otros ganaderos. No sé, pues gracias de todo corazón Sí. desde el búnker y gracias desde los ganaderos y agricultores que nos ven y que saben que estáis peleando como leones. Y vosotros, espera, ahora, y vosotros que me estáis viendo, ya sabéis que nos vemos mañana y que puede que más, pero imposiblemente no mejor. Hasta mañana. Nos vemos.